Muy bien, pues en esta mañana nosotros continuamos con nuestro énfasis de vivir en misión, vivir en misión. Yo espero que algo ocurra y es que todos realmente captemos la idea de que Dios quiere que nosotros vivamos en misión. Por otro lado, espero que algo no ocurra y es que nos cansemos de escuchar, óyeme, pero ¿cuánto es que nosotros vamos a escuchar de esto de vivir en misión? Y es importante que nosotros escuchemos esto, y no solamente que escuchemos por qué es necesario vivir en misión, sino que nosotros podamos apreciar lo que Dios va a hacer en nosotros cuando decidimos vivir en misión. Y es que vivir en misión, vivir en misión realmente no es solamente una cosa que yo hago los fines de semana. Vivir en misión no es una actividad que yo hago cada cierto tiempo. No, el Señor nos llama a nosotros a que, por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros debemos ser testigos de Cristo. Y esta tarea, ese llamado, no es simplemente a un asunto de un momento o de una actividad, sino es algo que nosotros somos. Y por eso hemos dicho que el Señor nos ve a nosotros y nos encomienda a nosotros esta misión de forma tal que somos misioneros. Quizá no estamos en África o no estamos en un país donde es muy difícil ser cristiano, pero somos misioneros, como nos enseña el libro que hemos estado estudiando, misioneros comunes y corrientes. Así que la idea, hermanos, es que nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, aprendamos cada día a vivir en misión. En la mañana de hoy yo quiero compartir con ustedes, todavía no se ve ahí en pantalla, pero quiero compartir con ustedes la tercera parte de lo que es este tema de la meta de la misión. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuál es la misión? ¿Qué ustedes me dirían? Hacer discípulos de Cristo. Todo creyente, todo discípulo de Cristo entiende que el Señor nos ha llamado a ser discípulos de Cristo. En otras palabras, si a ti te preguntan como cristiano, ¿para qué tú estás aquí? Puede ser que tú estés involucrado en muchas actividades, pero principalmente, o lo primero que debe venir a tu mente, es que como discípulo de Cristo, tú estás aquí para ser otros discípulos de Cristo. Ahora, dentro de esa misión a la que el Señor nos ha llamado, nosotros hemos visto cuál es el mensaje, nosotros hemos visto cuál es la metodología, pero ahora nosotros estamos viendo cuál es la meta de ese discipulado, cuál es la meta de esa misión a la que el Señor nos ha llamado. ¿Para qué este énfasis de hacer discípulos de Cristo? Nosotros hemos visto ya 3 mensajes con respecto a esto de la meta de la misión. Y yo espero que ya a esta altura del juego ustedes sepan cuál es la meta de la misión, qué es lo que el Señor quiere cuando nos dice que hagamos discípulos de Cristo. Hemos visto varios pasajes, pero la idea de estos pasajes es que la meta del discípulo de Cristo es que seamos transformados, es que seamos conformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En este tercer mensaje sobre el propósito o la meta de la misión, yo quiero que nosotros podamos enfocarnos en esta idea de por qué es importante que nosotros hagamos discípulos de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos si hemos llegado, primero nosotros como discípulos de Cristo, cómo sabemos si estamos avanzando? Y repasando una vez más estos 3 mensajes o los últimos 2 mensajes, en el primer mensaje nosotros vimos que si la meta de la misión es ser transformados a la imagen de Cristo, nosotros establecimos que es sumamente importante que entendamos que esa meta de ser transformados a la imagen de Cristo no se logra por mi propia fuerza de voluntad, sino que es algo que se va a lograr por medio de la obra del Espíritu Santo. En el segundo mensaje, nosotros vimos que es por medio del Espíritu, porque la obra que se lleva a cabo de nosotros conformarnos a la imagen de Cristo no es una obra que es simplemente externa. El Señor no quiere que nosotros simplemente cambiemos nuestras apariencias, que nos pongamos un maquillaje bonito, no.
esa obra empieza, si bien es cierto que lo externo va a verse afectado, pero esa obra empieza en el corazón. Y por eso es que es imprescindible entonces la intervención del Espíritu Santo. El único capacitado y calificado para hacer una cirugía de corazón a ese nivel de transformar nuestra mente, de transformar nuestro corazón, de forma tal que ya no tengamos estos malos pensamientos, que no hayan estos malos deseos, que de nuestra boca no salgan estas malas palabras. El único que puede transformarnos desde adentro hacia afuera es el Espíritu Santo. Y por eso entonces es que hemos estado haciendo este énfasis en entender cómo es que se va a llevar a cabo esta meta de la misión. La respuesta, o más bien la pregunta que queremos responder entonces en el día de hoy es ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo es que sí o que yo entiendo que eso es una obra que va a hacer en el corazón, que yo no la puedo hacer? Es una obra que conlleva más de yo simplemente cambiar mi apariencia externa. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra de forma tal que realmente nosotros nos parezcamos más a Cristo? Porque al final de cuentas, ¿qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es una persona que busca seguir a Cristo. Es una persona que, como hemos dicho, tiene esa meta de ser transformado, de ser conformado a la imagen de Cristo. Y le hago entonces en esta mañana, ¿qué evidencias hay en nuestra vida de que el Espíritu Santo está obrando? ¿Cómo yo puedo ver de manera tangible la obra del Espíritu Santo en mi corazón? Porque si es el Espíritu Santo que va a obrar en mí, yo no lo veo así visualmente, físicamente no veo al Espíritu Santo. Si esa obra va a ocurrir en mi corazón, yo tampoco me voy a abrir el pecho. Y aunque me abriera el pecho, no es a ese corazón, no es al órgano que nos estamos refiriendo. No, es a ese ser interior. Es ese viejo hombre que nosotros debemos poner a un lado, revestir nuestra mente, renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Es esa transformación interna de nuestra alma, de nuestro corazón que va a ocurrir. La semana pasada, uno de los versículos que nosotros vimos fue este de 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y en este pasaje nosotros podemos apreciar por lo menos 4 aspectos, o se nos va presentando a nosotros cómo es que el Espíritu Santo obra, cómo es que se lleva a cabo el propósito de la misión, cómo ocurre la transformación. Miren este texto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué aspectos nosotros podemos ver de cómo el Espíritu Santo va obrando en nosotros? Bueno, lo primero que nosotros podemos apreciar es que el texto nos está invitando a que miremos, a que contemplemos algo. Mirando, dice ahí el texto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. En otras palabras, la idea es que si yo voy a ser transformado, si yo voy a conformarme a la imagen de Cristo, lo primero que yo tengo que hacer es mirar a Cristo, mirar la gloria de Cristo, exponerme a la gloria del Señor Jesucristo. Y esto ocurre por medio de la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros podemos apreciar allí ese aspecto de la transformación, que somos transformados. Pero note allí que dice el versículo, somos transformados de gloria en gloria. En otras palabras, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es una transformación gradual, de gloria en gloria, dice el texto. En otras palabras, esto ocurre con el tiempo, en la medida que nosotros, día tras día, momento tras momento, nos vamos exponiendo a la gloria del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Piense en las ocasiones cuando usted se va a la playa.
A algunos de ustedes les gusta ir a la playa para coger un poquito de color. Y la idea es que si usted va a la playa y se expone al sol por 10 minutos, ¿va a poder coger mucho color? No. Usted va a verse más rojito o va a verse más tostadito en la medida que usted se expone al sol. Y como el sol entonces, esa gloria del sol lo va quemando, va tostando su piel. Bueno, pues la idea es la misma. En la medida que nosotros nos exponemos a la gloria de Cristo, en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, eso va a hacer de una manera u otra que nosotros seamos también transformados de gloria en gloria. Entonces, miren cómo es que ocurre la transformación. Hasta ahora hemos estado viendo el énfasis en la necesidad de exponernos a la palabra de Dios. Pero ¿qué más nos dice? Y esto ya es evidente, el patrón que nosotros debemos seguir. Dice que somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. En otras palabras, mi meta es yo ser como Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona que está siguiendo a Cristo, que quiere parecerse a Cristo en todas las áreas de su vida. Pero también vemos otra cosa al final del versículo, y es que el agente de transformación, ¿quién es? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, este pasaje nos va presentando a nosotros que la transformación va a ocurrir en nuestras vidas en la medida que nosotros nos exponemos a la gloria de Cristo. ¿En dónde? En la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo interviene y va usando esa palabra, va usando esa gloria de Cristo en nuestras vidas para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y lo que quiero resaltar aquí, entonces, en este texto, es la incidencia en ese cambio, en esa transformación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. De hecho, en la mañana de hoy yo quiero mostrarles a ustedes dos textos que son paralelos. Uno escrito a los Efesios, otro escrito a los Colosenses. Y al iniciar esta exposición o esta carta, cuando le está escribiendo el apóstol Pablo a cada grupo, él utiliza una frase o palabras distintas, pero que de una manera u otra están entrelazadas y tienen que ver precisamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos apreciar cómo la palabra y el Espíritu van obrando juntos, yo no sé si ustedes van a poder verlo aquí en la pantalla, pero si ustedes tienen ahí sus Biblias, pueden buscar el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 18, y le ponen un dedo ahí, y el otro texto que vamos a buscar es Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Lo ven ahí en la pantalla? Un poco. Todas esas frases o palabras que están subrayadas es prácticamente lo mismo, el mismo cambio, la misma transformación, la misma actitud, la misma conducta de una persona que ha sido renovada por Cristo, de una persona que está en Cristo y que ahora es una nueva criatura y que ahora, como nos enseña Colosenses, los primeros versículos del capítulo 3, dice que ahora yo tengo que poner mi vista en las cosas de arriba donde está Cristo, si es que yo estoy en Cristo. ¿Okay? Todo esto ocurre a una persona que ya ha sido salva. Todo esto ocurre a una persona que es creyente, en otras palabras, que está en Cristo. Sin embargo, miren las dos maneras en las que el apóstol Pablo presenta que todos esos cambios se van a dar. Por un lado, en Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice allí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué pasa? Sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y cuando eso ocurre, cuando una persona es llena del Espíritu, en otras palabras, que ya no es controlada por sí mismo, por sus deseos, por sus impulsos, sino que ahora es llena del Espíritu en el sentido de que es controlado por el Señor,
su hablar va a cambiar. Esa es la segunda línea que ustedes ven ahí. Su perspectiva de la vida va a cambiar. Sus relaciones van a cambiar. Su actitud de la vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa persona está llena del Espíritu o está controlada por el Espíritu. Ahora, si pasamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, note lo que nos dice allí la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La frase de Efesios, ¿cuál era? Sed llenos del Espíritu Santo y su hablar va a cambiar, su perspectiva de la vida va a cambiar, su actitud de la vida va a cambiar, las relaciones, tu relación con tu esposo, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con tu jefe, tu relación con tus empleados. Todo va a cambiar en la medida que tú eres lleno del Espíritu Santo. Noten este texto, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿cuál va a ser el resultado? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso tiene que ver con nuestro hablar, que vamos a estar enseñándonos, que vamos a estar exhortándonos en la sabiduría del Señor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a estar adorando a un Dios que reconocemos como nuestro Señor, un Dios soberano, un Dios que está en control, y vamos a apreciar su grandeza, vamos a apreciar su majestad, porque estamos cantando, teniendo en mente los salmos, los himnos, teniendo en mente esa grandeza, esa majestad de Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros a reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, si la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, ya yo no voy a vivir para mí, sino que yo voy a vivir para el Señor Jesucristo. Miren cómo cambia mi actitud también ante las circunstancias en la vida. ¿Cómo termina el versículo 17? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo esto es resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia. Pero seguimos leyendo, versículo 18. ¿Por qué es importante? Y déjame hacer una pausa aquí. ¿Por qué este énfasis de vivir en misión? ¿Por qué este énfasis de que cuál es la meta de la misión? De que nosotros seamos transformados. Eso no es simplemente algo teórico, eso no es simplemente algo teológico o espiritual. No. Esto tiene que ver con nuestro día a día. Porque la idea es que en la medida que yo sigo a Cristo, en la medida que yo soy conformado a la imagen de Cristo, mi vida va a cambiar. Un verdadero discípulo de Cristo va a reconocer a Cristo como el Señor de su vida. Y ya empezando por ahí, ya las cosas van a cambiar. Un verdadero discípulo de Cristo habla teniendo en cuenta a Cristo y teniendo en cuenta de que, espérate, yo debo hablar con salmos, yo debo hablar con sabiduría. Mi hablar no debe ser caracterizado por malas palabras. No, mis palabras deben estar caracterizadas por gracia. Mis palabras deben ser caracterizadas porque son buenas. Mis palabras deben caracterizarse porque yo tengo en mente la edificación de la otra persona. Ustedes ven las implicaciones de que nosotros logremos esta meta de ser discípulos de Cristo, de que nuestra vida sea transformada. Este es el cambio en la práctica que estamos buscando. De que las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. De que los maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. De que los hijos obedezcan a sus padres en todo porque eso agrada al Señor. De que los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. De que los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren algo tan común. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí trabajamos. La mayoría de nosotros tenemos un empleo, lo que significa que mañana a las 7 de la mañana muchos de nosotros vamos a estar de camino a nuestras oficinas o a nuestros lugares de trabajo. Y yo ser un discípulo de Cristo
significa que eso va a afectar las 8, 9, 10 horas que yo pase en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya en mi trabajo no es simplemente yo ponchar la tarjeta y cumplir con mi horario y me voy. Ya en mi trabajo no se trata de yo avanzar y que me reconozcan a mí como que soy lo más grande. No, ahora yo trabajo y en mi oficina yo aporto lo necesario para que el proyecto se dé bien, no para engrandecerme a mí, sino para reflejar la gloria de Cristo. Así de práctico es esto de nosotros vivir en misión y de nosotros lograr esta meta de que seamos transformados, seamos conformados a la imagen de Cristo. Ya yo no vivo para mí, sino yo vivo para agradar al Señor. Todos estos cambios, toda esta transformación, ¿cómo ocurre? En este texto se nos presenta a nosotros porque la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y les presento estos dos textos, uno al lado de otro, porque todos los cambios que vemos en un lado ocurren también en el otro lado. Lo que me dice a mí que esta primera frase, sed llenos del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, de alguna manera u otra se complementan o trabajan juntos. O una cosa no puede ocurrir sin la otra. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo ocurre el cambio? Dijimos que el cambio es la obra del Espíritu Santo, dijimos que el cambio es en el corazón, pero está bien, ya yo entendí todo eso. Pero ¿cómo es que ocurre el cambio? Hay dos cosas que podemos aprender de estos dos textos. En primer lugar, debemos someternos a la voluntad del Señor. Y en segundo lugar, debemos someternos al control del Señor. Esto es lo que podemos apreciar de estos dos textos. Y quiero ver en detalle una vez más, entonces, este texto aquí de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero la frase es la siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Piensen en esa frase. ¿Qué significa esta frase? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra morar significa hacer un hogar o hacer una residencia de un lugar donde uno esté. Y la idea aquí que este texto me está presentando a mí es que la palabra de Cristo debe morar en mí, debe morar en mi corazón. La palabra de Cristo debe hacer residencia en mi mente, en mi corazón. Déjame enseñarle estas dos imágenes y le voy a hacer la pregunta. Si usted le dieran hoy la oportunidad de mudarse, digamos que usted se va a estudiar y se va a Nueva York, por ejemplo, a estudiar, y le dan la opción de mudarse a una de estas dos habitaciones que yo les voy a mostrar, donde usted va a hacer de esa habitación suya, donde usted la va a arreglar como usted quiera, donde usted va a hacer que se sienta como en casa. ¿A cuál de estas dos habitaciones usted le gustaría llegar? Déjenme mostrarle a ver qué ustedes piensan. No sé si se ve bien. Okay, quizá esa foto ahí de la izquierda, si entramos a la habitación de algunos, no voy a decir solo de los jóvenes, porque yo sé de algunos adultos también que también pudieran decorar su habitación con todo eso así, ¿verdad? Pero miren la otra habitación aquí, la de la derecha, tiene su decoración, no está tan florida como esta de aquí. Hay oportunidad de mejora en esta imagen de la derecha para ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden colocar cuadros, ustedes pueden llevar sus libros, ustedes pueden poner sus cosas ahí. Quizás algunos de ustedes se sentirían más cómodos ahí, pero hace un mes yo estuve en Texas y yo me quedé en un lugar que ellos me habían preparado para yo quedarme esa semana ahí. Y cuando yo entré era un pequeño apartamento y el apartamento tenía un sofá, tenía su cama, tenía nevera, tenía estufa, tenía microondas, pero ya eso era todo. Y yo pude abrir mi maleta y colocar mi ropa en el closet porque ahí no había nada.
Y yo pude sentarme bien en el sofá y yo llevé mi café y me hice mi café allá. Y me sentía como, literalmente como en casa, me sentía cómodo. Ahora, si yo hubiese llegado a esta habitación aquí de la izquierda y me quedara ahí solamente una semana, ¿ustedes creen que yo pasaría tiempo ahí? ¿Ustedes creen que yo me quedaría ahí para estudiar, para las predicaciones que yo tenía? ¿Ustedes creen que yo iba a poder descansar ahí con todo eso? Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuál de esas dos imágenes refleja su mente, refleja su corazón? Cuando nosotros en la mañana tomamos la palabra de Dios o leemos 1 o 2 versículos, ¿cómo esa palabra de Dios va a ser residencia, va a ser una morada de nuestra mente, de nuestro corazón? ¿Cuántas series o películas o lo que sea vamos a tener ahí tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, que quizá la palabra no va a caber y no se va a sentir bien ahí? ¿Cuántas otras preocupaciones de nuestro trabajo, proyectos que nosotros lo tenemos tan importante que metemos la Biblia, pero como que casi ni se ve o no se siente cómoda o no puede obrar correctamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida? El Señor nos está llamando a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y lo que va a ocurrir es que en la medida que nosotros nos exponemos a su palabra y apreciamos la gloria de Cristo, nosotros podemos conocer también cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que espera el Señor de nosotros, cómo Él espera que nosotros seamos transformados, cómo Él espera que mi comportamiento sea en el trabajo, cómo Él espera que mi comportamiento como padre sea para con mis hijos. El Señor me va a mostrar todo eso en la palabra. Y por eso, si yo voy a ser transformado, si mi vida va a cambiar, yo necesito exponerme a la palabra de Dios. Esta semana, y yo he compartido ya con varias personas, el siguiente texto que se encuentra en el libro de Salmos, el Salmo 46. Miren lo que me dice este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tremendo pasaje, que una mañana uno se pone a leer un salmo y se encuentra con esta verdad. Me encuentro con esta grandeza de mi Dios, con esta majestad de mi Dios, con el hecho de que Dios está presente, que Dios está en medio de mi vida, en medio de mis circunstancias, y que Dios lo que quiere es que yo me quede quieto y que yo conozca que Él es Dios. Que yo pueda apreciar cómo Él es exaltado entre las naciones, en todo el universo, aún en mi propia vida. Pero si mi vida está como esta habitación de la derecha o de la izquierda para ustedes, yo leo un pasaje como ese en la mañana
y ya a las 8:30 de la mañana, yo tengo tantas cosas en mi vida que he puesto camisas, he puesto pantalones, he puesto zapatos, he puesto libros, he puesto de todo encima de esa verdad tan gloriosa que no me permite a mí durante el día apreciar quién es mi Dios. Ese versículo yo lo leí, creo que fue el martes o el miércoles, y todavía esta mañana con los profesores de escuela dominical lo estaba compartiendo porque, wow, qué grande, qué bueno, qué poderoso es mi Dios, que Él es mi refugio en medio de las circunstancias en las que yo me encuentro. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Estás tú permitiendo que la palabra de Cristo more? Y no que more una esquinita, no, dice ahí que more en abundancia. Es decir, que yo voy a preparar un lugar para la palabra de Dios. Cuando yo llegué allá a Texas y yo vi que ellos me habían preparado ese apartamentico ahí solo para mí, wow, ahí yo me sentí cómodo, yo me sentí tranquilo, yo me sentí que podía estudiar, que podía descansar, que podía estar tranquilo ahí. Y la palabra de Dios, ¿cómo se sentirá en nuestras vidas? Estamos nosotros echando cosas a un lado, y no tienen que ser cosas necesariamente malas. Pero para nosotros es tan maravilloso, es tan buena la palabra de Dios. Yo puedo apreciar la gloria de Dios que me anima, que me conforta en medio de las circunstancias, que no, espérate, yo quiero darle un buen lugar a la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida. Pero no solamente vemos esta idea de que debemos someternos a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios en la medida que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, sino que el siguiente texto, que es el otro que vimos de Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el contraste en este versículo que se nos presenta es que por un lado una persona que se emborracha es una persona que ha perdido el control de sus facultades. Y por eso cuando nos presenta aquí lo opuesto de ser llenos del Espíritu, la idea es que ahora yo soy controlado por el Señor. ¿Y qué implicaciones tiene eso para mi vida entonces? En vez de yo ser controlado por mí mismo, en vez de yo ser controlado por mis deseos, por mis metas, mis propósitos, mi misión, yo recuerdo, espérate, yo debo vivir en misión. En la iglesia han enfatizado mucho esto. Y no es mi misión, porque yo no soy el rey, yo no soy el Señor. Cristo es el rey, Cristo es el Señor de mi vida. Él es el capitán de mi vida y por lo tanto yo debo someterme a Él, yo debo someterme a su control. Te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que determina día a día las decisiones que tú tomas en el trabajo, en tu casa? ¿Estás tú siendo controlado por tus impulsos, por tus deseos, por tu comodidad? ¿O estás tú siendo controlado, dirigido por el Señor, porque tú te has expuesto a la palabra de Dios y esa palabra de Dios ahora, junto con el Espíritu, te va a guiar, te va a impulsar a ti a hacer la voluntad de Dios de forma tal que se pueda ver un cambio en tu vida, que se pueda ver una transformación en tu vida? Entonces, ¿cómo ocurre el cambio en tu vida? Tú tienes la palabra de Dios y tú tienes el Espíritu Santo y tú oras al Señor para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, haga en ti lo que dice su palabra. Que tú puedas tener esa visión de la majestad y de la gloria de Cristo. Que tú puedas tener esa confianza en el Señor. Que a pesar de la circunstancia en la que tú te encuentres, tú puedas confiar en Él. Tú tomas la palabra de Dios y te dice, mira, que tú debes hablar de una manera como Cristo, donde tus palabras son buenas, donde tus palabras están sazonadas con gracia, donde tus palabras están enfocadas a la edificación de los hermanos. ¿Cuántos de ustedes hablan todos los días?
¿Ok? No sean tímidos, pueden levantar su mano. Todos nosotros hablamos, ya sea verbalmente o ya sea por texto, todos nosotros hablamos. Te pregunto en esta mañana, ¿tu hablar refleja que estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Tu hablar refleja que tú has estado inundado por la palabra de Dios, que tú has sido expuesto a la gloria de Cristo y estás tostadito? ¿Todavía estás gloriándote de las maravillas de tu Dios? Esa es la transformación a la que nos estamos refiriendo aquí. No es simplemente a yo ponerme un saco y yo ponerme una corbata o yo ponerme un vestido muy bonito y yo ponerme un chip de vocabulario cristiano y yo hablo cristiano y todo esto, todo muy... No es un asunto externo. Es que mi hablar va a ser transformado de verdad cuando yo tomo la palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces obra en mi vida. Hermano Manuel Ruiz y yo estamos leyendo un libro y ahí recientemente encontré una ilustración muy interesante precisamente de esto. El autor del libro habla de la diferencia entre un bote de motor y un bote que es un velero. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos barcos? Uno podría decir la rapidez. Uno lleva su propia fuerza y el otro, el viento lo impulsa. Ambos quieren llegar a un mismo destino, ¿ok? Pero la diferencia está en que uno lo hace por su propia fuerza, por su propio motor, sus poderosos motores que pueda tener. Y el otro, el que es un velero, si bien es cierto que tiene un motor, pero por lo general el que tiene un velero quiere ser impulsado por el viento. ¿Y cómo esto se compara entonces a lo que estamos hablando? Bueno, si nuestra meta es la transformación, si nuestra meta es parecernos a Cristo, ¿a cuál de estos dos deberíamos nosotros parecernos? ¿Al que intenta por su propio motor, por su propia fuerza? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al que intenta cambiar por su propia fuerza? Que va a fracasar, se va a quedar. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que para poder ser transformados a la imagen de Cristo, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Y hay un detalle que el autor resaltó, que creo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El bote de vela necesita que le abran las velas. El bote de vela necesita que lo vayan manejando de un lugar a otro, que lo vayan guiando. Necesita prepararse para que el viento lo impulse hacia donde va. Y en cierta manera nosotros también nos preparamos con la palabra de Dios. Pero no podemos pensar de que porque yo tengo mucha Biblia, porque yo tengo mucha información, ya yo soy súper cristiano. No, yo debo depender de la obra del Espíritu Santo. Yo necesito, sí, exponerme a la palabra de Dios. Yo necesito conocer a Cristo y la voluntad de Cristo para mi vida. Pero yo debo reconocer, mira, yo soy un pecador. Y ahí es que está, hermanos, la esperanza del Evangelio. Ahí es que está la buena noticia. Nosotros no vamos a ser súper cristianos, nosotros no vamos a ser súper espirituales porque yo haga mucho. Sí, yo debo prepararme, yo debo exponerme a la palabra de Dios, pero yo reconozco que necesito de Dios. Yo en humildad vengo al Señor, en oración vengo al Señor y le digo día tras día, Señor, aquí estoy yo otra vez. Mira, he leído tu palabra, he visto tu gloria, he visto tu grandeza, he conocido tu voluntad. Pero para yo vivir bien hoy, para yo tratar bien a mi esposa, para yo ser diligente en mi trabajo, para yo no decirle 2 o 3 malas palabras al motorista que se me cruza por el medio, yo necesito que tu Santo Espíritu me impulse a mí a yo hablar como se supone que yo hable, a yo tener relaciones como se supone que yo deba tenerlas. Así que, ¿cómo ocurre el cambio? El cambio ocurre
cuando yo estoy dispuesto, número uno, a someterme a la voluntad de Dios en su palabra, a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, número uno. Número dos, el cambio va a ocurrir cuando yo me someto al control del Señor. Cuando ya no me llevo de mis pasiones, sino que ahora yo soy lleno del Espíritu Santo, yo me llevo del control del Señor, yo me someto al control y la voluntad del Señor y dependo en oración de que, Señor, ayúdame a vivir para ti. ¿Dónde se manifestará el cambio? Ya para terminar. Hemos visto que ambos textos, lo primero que nos presentan a nosotros es en tu hablar. Ambos textos nos presentan esto. Una persona se somete a la voluntad de Dios, se deja controlar por el Señor, su hablar va a cambiar. ¿Cómo se va a manifestar eso? Recuerden lo que Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, lo que el texto nos está diciendo acerca de la voluntad de Dios para mi vida es que mi hablar con los demás debe ser un hablar que edifique, debe ser un hablar que esté enfocado en Dios. ¿De qué tratan los salmos? ¿De qué tratan los cánticos espirituales? Hace un momento yo les leí el Salmo 46, que me hablan de la grandeza de Dios, que con tan solo el hablar, las naciones tiemblan. Y ese mismo salmo que me presenta el poder y la gloria de Dios me dice, Dios es nuestro refugio. Wow, es decir, que ese Dios poderoso, que con tan solo hablar las naciones, por más poderosas que sean, por más bombas nucleares que sean, tiemblan. Y ese mismo Dios, con ese poder impresionante, es mi refugio. Eso debe impactarme a mí. Y la idea es que cuando yo esté hablando con los demás, mi conversación dirija a los demás a que consideren la grandeza de Dios y la obra de Dios. El pasaje de Colosenses, el pasaje paralelo, nos dice enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Ahí tiene que ver con nuestro hablar. Ahora, cuando salgamos de aquí, y quizás en la tarde o quizás durante la semana, considere, vigile, esté atento a lo que sale de su boca, aún con otros creyentes. ¿Qué predomina? ¿Cuál es el tema que predomina en nuestras conversaciones? ¿Verdad? Si uno le hace esa pregunta así en sentido general a un dominicano, ¿cuáles son los temas? Política y pelota, ¿verdad? Y comida quizás. Pero nosotros como cristianos, se supone que nuestro hablar, en algo tan cotidiano como nuestro hablar, debe verse un cambio. Entonces, ¿cómo va a ocurrir ese cambio? Número uno, cuando yo me expongo a la palabra de Dios y cuando yo hago espacio en mi mente, en mi corazón, en mi vida, para que la palabra de Cristo more en abundancia, para que la palabra de Cristo se sienta cómoda. Eso significa que en la mañana no es simplemente que yo leí un versículo y ya me fui por ahí. No. Déjame yo barrer bien mi mente, déjame yo hacer espacio, déjame yo ponerle un olorcito bueno ahí para que la palabra de Dios decida quedarse en mí. Y eso es lo que significa, es que yo voy a estar meditando en la palabra. Es que yo voy a estar tratando de pensar en lo que la palabra de Dios tiene que decirme a mí y cómo me muestra esa grandeza de Dios. Y en la medida que yo me voy con eso al trabajo o con mi familia, lo que debe salir de mis labios entonces es yo compartir con los demás acerca de la grandeza de Dios. Y note cómo eso no es un asunto de que yo estoy pretendiendo ser más espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha juntado con personas que pretendiendo ser espirituales, muchas veces como que forzan la conversación a temas espirituales. Y lamentablemente, hermano, a veces nosotros tenemos que ser bien intencionales, yo mismo, porque muchas veces a mí no me sale de manera natural. Pero el punto es que para que haya una transformación genuina,
no es que, como decía ahorita, yo me pongo un chip en mi mente ahora de vocabulario cristiano y me salen un viaje de palabras cristianas que muchas veces se han convertido en cliché y que ya realmente no tienen sentido. Pero no va a ser por un asunto de cliché, no, es que mira lo que yo leí esta mañana. O mira lo que me pasó a mí y yo recordé esta palabra del Señor, cómo el Señor va a estar conmigo, cómo el Señor promete ayudarme. Y ese es el tipo de conversación que debería fluir de manera natural entre nosotros, hermanos. Y si esa no es su realidad, puede ser su realidad. ¿Cómo? ¿Qué hemos dicho? Exponte a la palabra de Dios. Haz que en tu mente, en tu corazón, la palabra de Cristo more en abundancia. Eso va a significar que en vez de usted acostarse más tarde o levantarse más tarde, usted quizá tenga que levantarse un poquito más temprano o acostarse un chin más tarde para pasar tiempo en la palabra. Eso va a significar que usted va a dejar de ver varias series o lo que sea. O va a dejar de leer otro libro por usted ponerse a leer la palabra de Dios porque usted quiere empaparse de la palabra. Usted quiere que la palabra de Cristo more en abundancia. Pero eso no es suficiente. Eso es, en cierta manera, nosotros subir las velas de nuestro barco. Pero ahí viene nuestra dependencia del Señor. Oramos al Señor para que su Santo Espíritu utilice todo eso que hemos colocado en nuestra mente para que nuestras palabras fluyan de manera natural, palabras buenas, palabras de gracia, palabras edificantes. Y esas palabras las debemos ver en nuestro trabajo. Esa palabra debemos verla en la universidad, en el colegio. Esa palabra debemos verla en nuestra casa. Cuando hablamos con nuestra esposa o nuestro esposo o con nuestros hermanos o nuestros hijos. Si queremos ver un cambio, si estamos hablando de todo esto de vivir en misión, porque lamentablemente nuestra sociedad se ha corrompido. Y eso se manifiesta aún en nuestro hablar. Y la única esperanza que hay es que nosotros vayamos al Evangelio y le mostremos a Cristo y mostremos lo que Cristo puede hacer para transformarnos en algo tan básico y común como nuestro hablar. Pero también nosotros vemos cómo el cambio se puede apreciar en la perspectiva de vida. El hecho de que este texto, volviendo a Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 18, nos presenta lo siguiente: todo lo que hacéis sea de palabra, el versículo 17, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús, haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué más dice? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, aquí encontramos una declaración del apóstol Pablo que está instruyendo a los colosenses y nos está instruyendo a nosotros hoy día también, diciéndonos que todo lo que nosotros hagamos, sea nuestra palabra, sean nuestras acciones, sea lo que sea que nosotros hagamos, nosotros debemos hacerlo teniendo presente que Jesucristo es nuestro Señor. Eso significa que ahora ya tú no vas a estar tomando decisiones en tu vida sin primero tú tener en cuenta al Señor. Quizás alguno de ustedes está por graduar ahora del colegio o quizás de la universidad y está pensando, óyeme, ¿qué carrera voy a hacer? ¿O qué trabajo voy a tomar yo ahora? Eso no es una decisión que tú puedes tomar así a la ligera. No, eso es una decisión que si realmente tú eres un discípulo de Cristo, tú vas a reconocer que Jesús, nuestro Señor, tiene algo que decirnos a nosotros con respecto a la universidad, con respecto a nuestro trabajo. Debemos tener siempre en cuenta al Señor en todo lo que hacemos. Debemos entender que ahora las acciones, las decisiones que yo estoy tomando no es solo para agradarme a mí, sino que ahora yo lo hago para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y esa perspectiva de vida o aún la misma actitud de vida también se ve este cambio
en nuestra actitud de vida, donde antes era una queja continua por todo lo que pasaba en nuestro alrededor, en el trabajo, que el profesor de la universidad, que el profesor del colegio, que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, todo era una queja. Pero ahora, si yo estoy siendo transformado en la imagen de Cristo, ¿qué debe ser lo normal o a qué yo debo aspirar por lo menos? Porque recordamos que es de gloria en gloria que vamos siendo transformados. Pero ¿a qué yo debo aspirar? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo yo debo ser agradecido al Señor. En todo. ¿Por qué? Porque una vez más yo estoy informado por la palabra de Dios de quién es Dios. Si tú me dijeras que el Señor Jesucristo es un jefe, es un Señor malvado y perverso, que lo que está haciendo es jugadas caprichosas con nuestra vida, entonces yo no te diría que estés agradecido. Pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Cristo y dejamos que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestra vida, nosotros conocemos que nuestro Dios es bondadoso. Nosotros conocemos que nuestro Señor es misericordioso. Nosotros conocemos que lo que el Señor, desde el principio de la historia, lo que está buscando es mostrar su gracia para reconciliar a los hombres consigo mismo. Y que aún en esos momentos donde las cosas parecen que no tienen sentido, nosotros vemos cómo vez tras vez en las Escrituras, Dios tiene control. Y Dios utiliza todo lo que pasa en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Entonces, cuando yo estoy consciente, cuando la palabra de Cristo se ha sentado en mi vida y se ha puesto cómoda en mi vida, es que yo puedo, mira, se me dañó el carro. Mira, el viernes que viene, muchos de nosotros vamos a estar saliendo para Bávaro. Y es muy probable que a alguno de ustedes se le pinche una goma, se le dañe algo del carro. Bueno, pues desde ya, ponga en práctica este sermón y dé gracias a Dios por lo que le va a pasar en el camino. Nosotros podemos desde ya tener esa actitud. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, circunstancias que no podemos explicar y nuestra tendencia es a quejarnos o nuestra tendencia es a deprimirnos, nuestra tendencia es echarle la culpa a la otra persona, nosotros estamos dando evidencia de que todavía hay mucho por qué hacer en nuestra vida. Y en vez de nosotros quejarnos, deberíamos ir a la palabra de Dios. Y decir, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo, pero yo quiero que en este momento tú me muestres tu gloria, tú me muestres tu poder, tú me muestres tu bondad. Y yo no entiendo lo que tú estás haciendo, Señor, pero yo oro ahora para que en mí se pueda ver esa actitud distinta de que ahora, a pesar de que yo no entiendo, yo puedo dar gracias a Dios porque yo sé que tú eres un Dios soberano y eres un Dios bueno. Ese es el cambio, esa es la transformación que persigue la misión. Así que cuando estamos hablando de la meta de la misión, cuando estamos hablando de vivir en misión, no estamos hablando simplemente de un tema más con que se le cogió al pastor ahora de hablar. No, esto tiene que ver con nuestra vida día tras día. Esto tiene que ver con nuestra práctica. Que nosotros podamos ser transformados y que se evidencie en todas estas áreas de nuestra vida. Aquí yo les presento algunas, pero hay muchas otras áreas en las que el Señor va a ir transformándonos. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa transformación? Cuando tú y yo estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor, a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y número 2, cuando tú y yo estamos dispuestos a someternos al control del Señor. Donde llenos del Espíritu Santo, somos controlados por el Espíritu Santo, somos guiados a hacer la voluntad de Dios para honra y gloria de Dios, para que en nosotros se puedan ver estos cambios. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por la esperanza del Evangelio, por la esperanza de esa obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Señor, si dependiera de nosotros
el cambio, la transformación, parecernos a Cristo, podemos decir que seríamos un fracaso. Pero gracias damos, Señor, que tú nos has dejado tu palabra para que allí podamos apreciar la gloria de Cristo y para que en la medida que nos exponemos a tu palabra seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra oración para nosotros hoy día. Haz eso, Señor, en nuestras vidas. Que nosotros podamos levantar las velas de nuestra vida. Que nosotros podamos prepararnos, que nosotros podamos preparar nuestra vida para que tu palabra more abundantemente en nosotros. Y que asimismo nosotros estemos quietos, estemos tranquilos, confiando en que tú vas a obrar, que tu Santo Espíritu nos va a mover de gloria en gloria para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Obra eso en nosotros, Señor. Permite acá que cada uno de nosotros, en la medida que perseguimos esta misión, primero tengamos ese objetivo para nuestra vida, pero también procuremos eso en aquellos a quienes estamos discipulando. Para honra y gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.